Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de la cultura hindú. Comencemos. Hay que ubicar geográficamente al pueblo de la India. El pueblo de la India se ubica en la península índica. Va a estar rodeado por dos famosos ríos, el río Ganges y el río Indo. Como podemos observar en la imagen, en la diapositiva, vemos por el lado izquierdo el río Indo, que entra a la India y pasa por Pakistán. Y por el lado derecho observamos el famoso río Ganges. Estos dos ríos van a ser los que van a rodear al país de la India. Vamos a ver, antes de pasar a la parte histórica, vamos a ver algunos límites, los límites que tiene la India. ¿Con qué países o con qué territorios va a limitar? Por el norte, la India va a limitar con el monte Himalaya. Por el sur, va a limitar con el Océano Índico. Por el este, con el Golfo de Bengala. Y por el oeste, con el Mar Arábigo. Estos van a ser los límites de la India. El proceso histórico. Desde el primer pueblo hasta la caída de los imperios. La famosa evolución histórica de la India. Tenemos como primera civilización, se le puede llamar de dos formas, la civilización de Mohenjo-Daro y Harappa, o se le puede llamar la civilización del Indo, es lo mismo, ¿ya? Es el origen de la India, los primeros habitantes indios. Los primeros habitantes indios fueron llamados los davidianos, ¿ya? Estos davidianos van a construir grandes ciudades, como por ejemplo Mohenjo-Daro y Harappa. Son las ciudades más resaltantes, más grandes y más bonitas que crea este pueblo originario de la India. Desarrollaron la agricultura, la ganadería, el trabajo en metales como por ejemplo joyas, brazaletes y una gran actividad comercial. Ya que se dedicaban a la agricultura, tenían una gran actividad comercial. Podemos observar en la imagen las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. Mohenjo-Daro y Harappa son grandes ciudades amuralladas, ¿ya? Y la parte central se encuentra en la parte más alta. ¿De qué están hechos estas ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa? Están hechas de ladrillo. Y estos ladrillos han sido cortados y hechos a la misma medida. Estos ladrillos tienen una misma medida. Sabemos que en la civilización de Mohenjo-Daro y Harappa habían clases sociales, los que van a dirigir el pueblo y el mismo pueblo, ¿ya? Y de acuerdo a tu clase social, tú vas a vivir más cerca, a la zona más bonita, más resaltante, y si eres una persona del pueblo vas a vivir un poco más alejado, y tu vivienda va a ser muy simple. Antes de pasar al siguiente periodo, vamos a rescatar qué pudo dejar la civilización de Mohenjo-Daro. Por ejemplo, la civilización de Mohenjo-Daro o del Indo van a utilizar los caballos, ¿ya? Van a implementar el caballo no solo para pasear o llevar cargamento. El caballo lo van a utilizar con fines militares. En el caso del idioma, va a ser el sánscrito. El sánscrito es uno de los idiomas más antiguos del mundo, el sánscrito. Muy bien, pasemos al siguiente periodo, que es el periodo védico, 1500 a 1000 a.C., el periodo védico. Exacto, el nombre védico viene de las Vedas. Las Vedas son los libros sagrados, ¿ya? Por eso el nombre védico. En este caso, los arios, ¿ya? Los arios van a invadir a los davidianos. ¿Quiénes son los davidianos? Los fundadores o los primeros pobladores de la India. Invaden el territorio de los davidianos, los arios. Y como resultado van a implantar un periodo en el cual
se van a utilizar estos libros sagrados, ¿ya? Estos textos sagrados, ¿qué va a explicar? Va a explicar el origen del pueblo invasor, o sea, el origen del pueblo ario. ¿A través de qué? De historias, pero no historias reales, sino historias mitológicas. Para poder explicar la historia del pueblo ario, el pueblo invasor, tienen que hacerlo a través de mitos, o sea, hechos que no son reales, pero que tratan de magnificar la llegada de los arios. Y es en este contexto que se crean las Vedas, ¿ya? ¿Quiénes van a poder interpretar las Vedas? ¿Quiénes van a poder leer las Vedas? Porque no todo el mundo no todo el mundo podía leer las Vedas. Los encargados de leer las Vedas eran los brahmanes. Los brahmanes representan a la clase social más alta. Y los brahmanes eran conocidos como los mensajeros del dios Brahma. Ya es el dios todopoderoso. Por lo tanto, los seguidores de Brahma son los brahmanes. Y estos brahmanes van a dividir a todo el pueblo de la India en castas. ¿Ya? Se divide en castas. Castas es igual que clases sociales o clasificación social u organización social, es lo mismo. Una casta es tú de qué parte de Brahma has nacido o de qué parte de Brahma tú te encuentras. Brahma representa a un ser todopoderoso, el creador del todo, ¿ya? Y es visto como una especie de ser humano. Ustedes saben que el ser humano se divide en diversas partes, cabeza, extremidades superiores, ya. ¿Qué es lo que pasa? En el periodo védico se crea por primera vez la clasificación por castas. Si a mí me clasificaban que yo estoy en la cabeza de Brahma, ¿qué quiere decir? O que claro, que soy parte de la cabeza de Brahma, quiere decir que yo tengo el alto más importante en toda la India. ¿Quiénes ocuparán el cargo más importante en toda la India? Los brahmanes. Y así poco a poco va a descender. Conforme va descendiendo del cuerpo de Brahma, tú te encuentras en una casta inferior o superior, ¿ya? Y la parte más maltratada, más humillada, la población más humillada, que es considerada que está en los pies de Brahma, o sea, la parte más bajo del dios, ellos van a ser llamados los intocables o los parias. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el periodo védico resalta esto. Aparecen las Vedas, las 4 Vedas, que son libros o textos sagrados, donde hay filosofía, hay religión, hay mitos de cómo llegaron los arios a la India, todo esto. El siguiente periodo va a ser el periodo brahmánico. En este periodo los brahmanes van a tener el máximo poder, ¿ya? Los brahmanes van a encabezar la pirámide social en la India. Ellos son como se dice, los intermediarios entre el dios Brahma y el pueblo, lo mortal y lo divino, ¿ya? Los brahmanes representan eso, entre lo divino y lo mortal. Es una especie de ser todopoderoso en la tierra, los brahmanes. Y en este contexto también, en el siglo V en la India, va a surgir con mucha fuerza la religión budista. Pero la religión budista no es igual que el brahmanismo, ¿ya? Es todo lo contrario. El brahmanismo es una visión autoritaria, ¿ya? Donde tú desde que naces ya estás clasificado en una casta, desde que naces. Mientras que el budismo no promueve eso, al contrario, promueve la paz, la cooperación, todo lo contrario. En el periodo brahmánico las castas ya se establecen. Te dicen, tú eres de tal casta y no puedes ascender. Si tú, por ejemplo, eres un kshatriya o eres un paria, nunca vas a poder ascender. No puedes pasar de casta a casta, no se puede, ¿ya? Eso es lo característico del periodo brahmánico. No puedes cambiar de casta, no puedes ascender. Puedes tener dinero, todo, pero no cambies de casta. ¿Qué religión se va a imponer? La religión brahmánica, ¿ya? Como máximo dios, Brahma, el dios todopoderoso. Aquí aparece la idea de la famosa reencarnación. Tú mueres y tu cuerpo y tu alma
reencarna o en un ser humano o en un animal, ¿ya? Es por eso que desde fines del periodo védico y en todo el periodo brahmánico, el racismo, el clasismo llega a sus niveles máximos, porque al clasificarte a ti en castas, ya te están marginando. Están diciendo que tú no puedes ascender y que tú no eres igual que los demás. El trato es distinto. Así que los que se encontraban en la parte más baja de las castas eran maltratados y eran vistos como inferiores. El siguiente periodo va a ser el periodo de los imperios, ¿ya? El periodo de los imperios. Por ejemplo, dentro del periodo de los imperios tenemos al famoso imperio de Maurya, ¿ya? Maurya. ¿Cómo se forma el imperio de Maurya? Antes de que el imperio Maurya llegue a conformarse como un imperio, tuvo que enfrentarse a enemigos, ¿ya? ¿Quiénes eran los enemigos en este contexto de la India, en este periodo? Eran los persas, ¿ya? Antes de que se conforme el imperio Maurya, tuvieron que hacerle frente a los persas con Ciro el Grande, y también tuvieron que enfrentarse a los macedonios de Alejandro Magno. No fue fácil, fue muy complicado, fueron lucha tras lucha, pero luego de poder neutralizar a estos pueblos enemigos, va a poder fundarse. ¿Quién va a ser el gran responsable o unificador de que se cree el imperio de Maurya? Chandragupta. Chandragupta va a ser el unificador del imperio Maurya, ¿ya? Él va a ser el primer, se puede decir, emperador de la India. Otro gran emperador vendría a ser Ashoka, que también es del imperio Maurya. A Ashoka se le reconoce no por ser el primer emperador, ¿ya? Sino se le conoce por ser el emperador que más territorios logró anexar a la India. Se le conoce como el gran emperador porque logró expandir la India al máximo a través de las conquistas. A través de las conquistas pudo expandir la India. Mientras que Chandragupta es el primer emperador, ¿ya? Uno recordado porque es el primer emperador de la India en el imperio Maurya, y el otro es reconocido porque es el emperador que logró expandir la India. Los dos tienen sus reconocimientos. Pero ¿qué ocurre? No todo puede ser tampoco bueno. Resulta que Ashoka, el emperador de la fase del imperio Maurya, tenía algo negativo, era que era muy creyente, era seguidor del brahmanismo. ¿Y cuál es el problema del brahmanismo? Que el brahmanismo lo pueden ver como una corriente filosófica, como una religión. El brahmanismo es un sistema muy discriminador, muy clasista, y esto genera problemas en la población. Y como Ashoka era tan radical con el brahmanismo, o sea, cumplía al pie de la letra el brahmanismo, ¿ya? Esto generó levantamientos en la India. Esto generó luchas constantes. Y esto provocó una crisis moral en la India, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con Ashoka? Ashoka se da cuenta de que tratar de implantar el brahmanismo, la religión brahmánica en la India, en su imperio, era muy complicado. Era una religión muy contraria, era una religión en el cual generaba mucho rechazo, mucha discriminación. ¿Y qué hizo entonces Ashoka para tratar de evitar que el problema siga aumentando? Se cambió de religión. ¿A qué religión se va a convertir? Al budismo. El budismo es una religión más equilibrada, más tranquila, promueve la paz, la cooperación, mientras que el brahmanismo es todo lo contrario. Se cambia de religión. Y por lo tanto, en vez de promover la lucha, la violencia,
ahora defendía la no violencia, la paz, la cooperación, el respeto hacia los maestros y hacia los ancianos. O sea, es todo lo contrario. La religión budista es una religión que no discrimina, que fomenta la cooperación, todo lo contrario que el brahmanismo. Cuando ya está por retirarse de su imperio, de su periodo, Ashoka va a dejar como futuros sucesores a sus hijos, que van a ser Kunala y Dasharata, ¿ya? Y ellos van a tener el objetivo de gobernar tras la muerte de su padre. Se va a formar el último gran imperio, que es el imperio Gupta. Este imperio Gupta no tiene, como se dice, una ciudad central donde se acumula todo el poder, sino que es un gobierno descentralizado, donde el poder estaba en diversas zonas de la India. ¿Ya? Hubo gran desarrollo cultural. El budismo se desarrolló mucho más todavía. Si en el Imperio Maurya, en la etapa media del Imperio Maurya, ya se había establecido el budismo, ¿ya? En el Imperio Gupta el budismo se masifica en la India. El budismo es visto como una religión, como un estilo de vida pacífico. Ese budismo se expande por toda la India en el Imperio Gupta. Y no solo destaca la religión, también destaca en la parte cultural, en la gramática, por ejemplo. Hay grandes avances en lo que es literatura, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Un pueblo, para que pueda persistir en el tiempo, es muy difícil, porque siempre aparecen problemas externos, como por ejemplo problemas a nivel agrícolas, económicos, o problemas como invasiones extranjeras, por ejemplo. En el caso del Imperio Gupta, en el año 450 después de Cristo aparecen los famosos hunos. ¿Quiénes son los hunos? Los hunos son un pueblo bárbaro asiático, el famoso terror de las ciudades y de los grandes reinos. Hasta los mismos reyes le tenían miedo a Atila. Atila era el terror, ¿ya? Atila era el rey, el representante de todos los hunos. Tuvieron que hacer alianzas, diversos pueblos de Europa, para poder derrotar a Atila, que era visto como un demonio, como un ser que causaba destrucción. Por eso le llamaban el azote de Dios a Atila, porque este personaje llamado Atila robaba, ¿ya? Quemaba, arrasaba con todo un pueblo. Es por eso que se ganó la mala fama de ser un destructor. Este mismo reino llamado los hunos van a saquear la India, van a destruir muchos templos que fueron construidos desde el tiempo de la civilización del Indo, que es el origen de la India. Harappa, Mohenjo-Daro, todos esos templos y en general van a ser destruidos, van a saquear las ciudades, ¿ya? Y la India se va a estancar. Se va a estancar por un momento, pero luego va a resurgir, va a volver a reconstruir, ¿ya? Pero la India va a sufrir un gran revés a nivel de conciencia nacional, ¿ya? ¿Por qué? No van a estar unidos, pues. Puede ser todo la India, pero son varios como pequeñas ciudades que no todas van a estar unidas, ¿ya? Recién se van a poder unificar cuando aparece una religión, la religión islámica. Con el Islam se van a poder unificar, porque en la India no solo, en la India hay diversas religiones, el Islam, el budismo, entre otras. Muy bien, pasamos a la parte de organización social. Los brahmanes, ¿quiénes representan? Son la máxima autoridad, ¿ya? Los brahmanes son los sacerdotes, son los maestros de la religión, por lo tanto se encuentran en la cabeza de Brahma, lo máximo. Por debajo están los kshatriyas. Los kshatriyas son los guerreros y los gobernantes. Los kshatriyas se van a encontrar en la parte por debajo de la cabeza, en la parte de los hombros. Los vaisyas o vaishyas, ¿quiénes son? Los mercaderes, los artesanos y los campesinos libres. Los vaisyas o los vaishyas se encuentran en el torso, en la parte del pecho. Todo el pecho, todo el tronco, conforma
el tronco de Brahma, los Vaishyas. Los Sudras vendrían a ser de las rodillas para abajo, antes de llegar a los pies, ¿ya? Los Sudras vendrían a ser de la rodilla para abajo. ¿Quiénes son los Sudras? Son los sirvientes, ¿ya? O esclavos de tierra. Y por debajo de los Sudras están los parias. Los parias son los intocables, son los marginados. Los parias se encuentran en los pies de Brahma, o sea, en la parte más baja. Es más, hasta algunos no consideran a los parias como una casta, ¿ya? Otros sí lo consideran, pero los parias son la casta más maltratada, humillada. Tanto así que si por ejemplo, un Vaishya, un Kshatriya o un Brahman no podían tocar a los parias. ¿Por qué? Porque pensaban que se iban a contaminar con solo tocarlo. ¿Ya? Los parias son los discriminados. Son peor que los esclavos. Están en una condición peor todavía. De esta forma, en el periodo védico y luego en el periodo brahmánico se establece el sistema de castas en la India, un sistema que discrimina y que te dice que tú desde que naces ya te encuentras en tal parte del cuerpo de Brahma y de acuerdo a eso te van a tratar. También existe una costumbre en la India, por ejemplo, no se consume la famosa vaca, ¿ya? Las vacas son sagradas en la India. Hay una explicación por qué a las vacas no se las mata, a pesar que hay vacas en la India. ¿Por qué no se come la vaca o el toro? Le tienen mucho respeto porque saben que la labor de la vaca y el toro, ¿ya? Es muy importante. ¿Qué hace la vaca o el toro? En el caso de la vaca produce leche. En el caso del toro, lo utilizan como animal de tiro o animal de carga. Para poder, por ejemplo, hacer surcos en la tierra, utilizan al toro, ¿ya? Utilizan al toro en el campo. La vaca también podía hacer lo mismo que el toro, jalar un arado y hacer surcos en la tierra, y muy aparte de que daba leche, mantequilla y todo eso. Es por eso que se cree que los dioses, ¿ya? Se dice que el dios puede reencarnarse y puede tomar muchas formas de animales, no humanas, ¿ya? Y uno de estos animales es la vaca o el toro. Es por eso que le tienen mucho respeto y no comen vaca en la India. Por este motivo, la vaca es considerado un animal sagrado. Por dos motivos. Porque sirve para la agricultura y sirve para la alimentación, pero no comiendo la carne, sino tomando la leche de vaca. Y segundo, se cree que el dios, ¿ya? Puede ser Brahma, puede reencarnar o puede presentarse en forma de una vaca. Y tú no puedes matar a una vaca porque podría representar al dios. Es por este motivo que la vaca hasta hoy en día es un animal sagrado. Hemos visto que la mujer india en la frente tiene un punto rojo, ¿no? Cada punto representa una diferente... Por ejemplo, el color que se pone en la frente de una mujer representa una casta distinta, ¿ya? De acuerdo al color, puedes ubicarte entre una y otra casta. Este punto que hay en la frente, de color rojizo, representa un tercer ojo. ¿Y quiénes lo utilizan? Cualquier mujer en la India no. Este punto rojo o tercer ojo, ¿ya? Lo utilizan las mujeres para diferenciarse de las casadas. El punto rojo representa una mujer que no es casada. Muy bien, podemos observar en la imagen una mujer, ¿ya? Con su vestimenta, aretes y el punto rojo en la frente. No olvidemos, vuelvo a explicar. El punto rojo
representa a una mujer casada de una mujer que no tiene esposo. Por lo tanto, las mujeres que tengan este punto rojo en la frente, ¿ya? Representa que ya la mujer se ha casado, es una mujer casada. Mientras que una mujer que no se casa todavía no tiene el punto rojo. Esa es la diferencia. Manifestaciones culturales, por ejemplo la cerámica. Las primeras cerámicas lo vamos a ver con la cultura arapa, ¿ya? Y en el periodo ibérico va a resaltar los famosos libros. Libros, pero en forma de tablilla de barro. En la parte de la arquitectura tenemos a la palmeta, ¿ya? Que es una construcción, parece como una especie de torre en forma de punta. Vemos también los famosos capiteles somorfos. Un capitel somorfo es una escultura, ¿ya? Hecha en un templo. En la imagen observamos elefantes hechos de piedra. En la parte de abajo tenemos a las estupas, ¿ya? Estas estupas van a ser construidas para conservar reliquias muy importantes. En la parte izquierda tenemos a los chayas. Los chayas son los santuarios. Vemos cómo se construye un santuario, pero al costado de una colina, ¿ya? Y al lado derecho vemos las viharas. Las viharas son los monasterios. Tenemos al famoso símbolo de la India, que es el Taj Mahal, ¿ya? ¿Quiénes van a introducir el mármol blanco? Porque el Taj Mahal está hecho de mármol blanco. El Imperio Mongol va a introducir el mármol blanco para poder construirse, ya sea para poder construir templos, palacios y otros elementos. Hay dos estilos en la arquitectura india, el estilo islámico y el estilo mongol, porque el Imperio Mongol también llega a la India e influencia con su cultura. Pero el más conocido, como ya sabemos, es el Taj Mahal o también el Fuerte Rojo de Delhi, que es otra construcción de influencia mongólica e islámica. No olvidemos que el Taj Mahal es considerado como una nueva maravilla del mundo. En lo que respecta a la pintura y la literatura india, los primeros escritos van a ser los Vedas. No olvidemos que los Vedas son libros o textos sagrados. ¿Y en qué se van a hacer? ¿Sobre qué superficie se van a trabajar? Sobre hojas de palmera o pergaminos envueltos en planchas de madera, ¿ya? No van a haber libros, no van a haber hojas como conocemos hoy en día, no. Para poder escribir utilizabas hoja de palmera o pergamino en planchas de madera. Van a haber poemas, por ejemplo, de los muchos que se van a crear, hay algunos, por ejemplo, muy resaltantes, que son el Ramayana y el Mahabharata. También hay otros libros, pero ya de influencia del Imperio Mongol, en la India. Por ejemplo, tenemos las memorias de Babur, el Tusuk, el Jahangir, el Baburnama, el Timurnama y el Akabarnama. Son libros indios, pero de influencia mongólica. En el caso de la pintura, van a resaltar el cromatismo y la perspectiva. ¿Qué significa? El cromatismo es cuando tú dibujas la imagen, el color de la imagen es muy nítido, es muy vivo. No son colores apagados, sino son colores muy vívidos. ¿Qué es la perspectiva? Es darle nitidez y darle un fondo. Pero no un fondo que se vea como una pintura, sino un fondo real, un fondo realista. Van a realizar, por ejemplo, todo tipo de pinturas como los frescos, tejidos. ¿Cuáles son los motivos? Religiosos o hazañas de héroes o elementos de la naturaleza. En religión tenemos al budismo. ¿Qué predica o qué promueve el budismo? La igualdad, la contemplación, ¿ya? Liberarte de los deseos, ya que los deseos es el mal. Por lo tanto, tú debes buscar la paz interior. Una vez que tú llegas a la paz interior a un grado extremo,
llegas al nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es el estado más puro. Es cuando tu cuerpo entra en armonía con el universo, ¿ya? Donde los deseos propios desaparecen y tú te fusionas con el universo. Es un estado espiritual máximo. Tenemos otra religión que es el hinduismo. En el hinduismo se cree que un ser cuando fallece, su cuerpo reencarna, ya sea en otra persona o en un animal. ¿Por qué uno reencarna? La idea de reencarnar es para purificar tu alma. Tú puedes reencarnar una, dos, tres veces, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tu alma se está purificando mientras más veces reencarna. Hasta que va a llegar un momento donde tu alma es absorbida y finalmente logra limpiarse. ¿Por quién es absorbido? ¿Por la persona en quien tú has reencarnado? No. Tu alma es absorbida ¿por quién? Por Brahma. Aquí vemos la clasificación de las clases sociales, que ya hemos visto adelante. Tenemos al lado izquierdo Brahma, ¿ya? Que es el Dios Todopoderoso. Vemos al lado derecho Vishnu, que es el Dios conservador, reencarna la fuerza del mundo. Tenemos a Shiva, que es conocido como el Señor o el Dios de la muerte. Tiene 3 ojos, ¿ya? Y el tercer ojo es el centro de su cabeza. ¿Ya? Es un Dios, aparte que representa la muerte, es un Dios que también representa el conocimiento. Tenemos a Krishna, que es uno de los avatares de Vishnu. O sea, un avatar es un ser que tiene influencia con los dioses. Es un mensajero. ¿Qué aportes culturales dejaron la cultura hindú? El yoga, el ajedrez, el álgebra, la trigonometría, por ejemplo, el sistema de pesas y medidas, los números arábigos, el famoso pi, el pi que es 3.141516, este sistema, ya este equivalente, también fue creado por los hindúes. ¿Qué más dejaron? Van a dejar escritos donde van a relatar sus batallas con diversos pueblos. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.